bendiga en esta hora a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en todo este globo terráqueo. Saludo a los que nos siguen allí en Suramérica, Norteamérica, Centroamérica, también en Europa, en África, en Asia, en Oceanía y en todos los lugares del mundo. Muchas bendiciones de parte del Señor para cada una de sus vidas. Me alegro poderles saludar y también compartir con todos ustedes a través de este canal Avanzando TV. Bueno, en esta hora queremos compartir con ustedes una oración, orar para que Dios nos bendiga en este tiempo que vamos a tener, bendiga su vida, su hogar, su familia, en todas las áreas. El propósito es que haya una bendición espiritual. Y bueno, si hay bendición espiritual, si agradamos a Dios, vendrán muchas más añadiduras. Quiero orar para dar comienzo en esta hora al pensamiento de la palabra que vamos a tener. Padre de la gloria, quiero darte muchas gracias por un día maravilloso que nos regalas. Gracias por toda esta amada audiencia en todos los lugares del mundo. Oramos para que tú nos bendigas de una manera muy especial. Y bendigas también, Señor, este tiempo que vamos a tener, el consejo de tu palabra. A través de tu Santo Espíritu, permite, Señor, que sea de mucha edificación para cada uno. Te adoro y te bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Quiero leer un versículo de la palabra del Señor, ubicado en el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 1, que dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora, y compartiré con todos ustedes bajo el tema considera la situación de tu hermano. Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes en estos segundos. Bueno, considerar la situación de nuestro hermano o nuestro amigo o nuestro compañero, pues sencillamente está hablando de ponernos en el lugar de cada persona. El apóstol Pablo en una ocasión, también en una de sus cartas, dijo algo muy sabio: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice: el que esté firme, mire que no caiga. Y también dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que aclara la palabra del Señor y el Espíritu Santo de Dios que inspira al apóstol Pablo, al escritor, sencillamente es decirle a cada persona y a todo cristiano: por favor, póngase en el lugar de su prójimo. Póngase en el lugar de su hermano, de su hermana, no solamente porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa y caída, sino porque todavía estamos en este cuerpo. Además de eso, porque hay que entender algo. Uno de los mandatos mayores de Dios, de los mandamientos, el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, amar a Dios es sencillamente poner a Dios en el primer lugar. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos representa ser libre de todo egoísmo. Cuando una persona es egoísta, el egoísmo lleva a la envidia y la envidia lleva a los celos. Y los celos y la envidia ya es perversión.
Y como hay un corazón perverso y un sentimiento perverso allí, ¿qué sucede? De ahí se desgaja una cantidad de cosas y de pecados, como la crítica, la murmuración, la difamación, el señalamiento, el odio, el rencor, y de ahí para allá. Se desencadena una cantidad de abismos pecaminosos que llevan a las personas y a los cristianos a grandes cadenas, a ser atados y a no poder ser libres. ¿Cuál es el principio o de dónde sale ese principio de todas esas perversiones o de esa perversidad? Sucede sencillamente porque la persona es egoísta. Y como es egoísta, todo lo quiere para ella y todo lo quiere para él. Al abrir esa puerta a Satanás, al enemigo, a los demonios, ¿qué sucede? Viene todo lo demás que acabamos de nombrar. Por eso es que muchas personas y muchos cristianos viven de esa forma y de esa manera. Andan en la carne y andan alejados de Dios, aunque piensan que están caminando con Dios. Pero los frutos están diciendo que no está actuando como una hija, como un hijo o como un siervo de Dios. ¿Y todo parte de dónde? De que la persona no ama o no ha tomado en cuenta el segundo mandato divino: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el apóstol Pablo viene hablando aquí de una cantidad de cosas que en este momento no tenemos tiempo para hablar de todas ellas, porque pues, cuando vamos a hablar, pues, es claro que debemos de hablar con calma, con cuidado y compartir cada lugar y sacar la esencia, que es lo que Dios nos quiere dar y nos quiere enseñar a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Entonces viene hablando de una cantidad de cosas y llegamos al capítulo 15 del libro de Romanos. Y en el libro de los Romanos, en el capítulo 15 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿De qué está hablando? Está hablando que la vida espiritual y la vida cristiana, como la vida ministerial, como usted la quiera llamar, hay varias etapas. Todo empieza, según la Biblia, de abajo hacia arriba. La semilla empieza, hay que sembrarla o hay que regarla y hay que esperar que cumpla el conducto regular o lo natural, como Dios lo ha diseñado y como Dios lo ha creado. Siempre es de abajo hacia arriba, nunca es de arriba hacia abajo. Hay unos que logran tener una madurez muy rápida, hay muchos que pueden dar punto. Madurar es dar punto. Gracias a Dios y para la gloria del Señor, muchas y muchos cristianos han alcanzado a madurar porque son disciplinados, porque son dedicados, porque han entendido, porque han puesto como prioridad número uno y le han dado relevancia, y para ellos ha sido relevante o es relevante las cosas de Dios, lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la salvación, con la palabra y todas estas cosas. Han tenido también el tiempo, han tenido la oportunidad, y muchos, para la gloria del Señor, han podido avanzar, han podido crecer. Que Dios los bendiga a cada uno. Pero hay otras personas que tal vez no tienen el mismo privilegio, o tal vez no han podido entender ni comprender como otros lo han hecho. De tal manera que muchas de esas cosas pueden crear o crean en la vida del cristiano falencias, en la vida del cristiano insuficiencias, en otro caso esterilidad espiritual. Pero eso no quiere decir que porque una persona o un creyente esté en esterilidad espiritual y no haya dado punto y no haya logrado una madurez y no haya podido ver muchas cosas como tal vez otros sí lo han logrado, no quiere decir
que no es un hijo de Dios, que no es una hija de Dios. Ni que Dios no tenga propósitos con él, ni tenga propósitos con ella. Dios tiene propósitos con él y con ella. De hecho, por eso Dios le ha salvado y por eso Dios le ha llamado. Y hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo. Pero como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, todo tiene su tiempo. Así que el tiempo en muchos se retarda porque hay descuido, porque hay doble ánimo, o porque hay indisciplina, o hay desinterés. Son muchas las cosas que se pueden presentar allí, pero fuere cual fuere la cosa y la situación, o lo que se presente en la vida de ese ministro, de ese hombre y de esa mujer, no quiere decir que usted y yo vamos a ser tan insensatos o tan imprudentes para comenzar a juzgar y a tratar mal a esas personas o a decir algo mal. No, sencillamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está enseñando es que nosotros debemos de considerar la situación de esa persona y de ese hermano. Ahora, ¿qué nos aconseja la Biblia? La Biblia nos aconseja que debemos orar los unos por los otros. ¿Qué más nos aconseja la Biblia? La Biblia nos aconseja que debemos predicar, que debemos enseñar, que debemos aconsejar, que debemos darle la mano a nuestro hermano, que debemos de ser pacientes y que sobre todo debemos orar a Dios para que Dios le dé la victoria y para que Dios ayude a esa persona, ese hombre, esa mujer, ese pueblo, y para que esas cadenas se rompan. Lo que menos se debe de hacer es criticar, murmurar, señalar, mucho menos odiar, sino cooperar y ayudar. La iglesia se debe ayudar los unos a los otros, pero sobre todo tener la consideración que tiene el Señor Jesucristo y que tiene Dios para con su pueblo, para con su iglesia. No les estoy diciendo que no hay que predicar, que no hay que enseñar de ninguna manera. Tampoco estoy diciendo que no hay que exhortar o hablar del pecado. Todos somos la verdadera iglesia del Señor. Sabemos que si la iglesia es diseñada para que el hombre ataque el pecado, porque es el que va a llevar el hombre a la perdición, a la condenación eterna, para que ataque el pecado, mas no al pecador. Cosa que a veces cuando falta sabiduría y prudencia, muchos atacan es al pecador y la toman contra la persona, se van en contra de la persona. Muchas veces hay maltrato, muchas veces hay agresión, muchas veces hay ofensa. Entonces, ¿cuántas y cuántos toman la imprudencia o justifican la imprudencia con la sinceridad? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Es que yo soy muy sincera, yo soy muy sincero. Y es verdad, la Biblia llama a lo blanco, blanco y a lo negro, negro, y los puntos sobre las íes, como debe ser, claro que sí. De hecho, el Señor mismo dijo que no pasará ni una tilde, ni un punto, nada, gloria al Señor. Se debe enseñar tal, pero en esa área, la iglesia del Señor tenemos que ser prudentes. Eso no quiere decir que nosotros vamos a atacar a las personas, a ofender a las personas, a agredir a las personas. Ahora, que alguien se ofenda porque la Biblia está reprendiendo el pecado, porque nosotros somos llamados a hablar del pecado y atacar el pecado, mas no atacar la persona y atacar al pecador. Porque tenemos un claro ejemplo de nuestro amado Salvador, del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Dar ejemplo, dar testimonio,
enseñar la palabra, pedir a Dios sabiduría, pedir a Dios prudencia y pedir a Dios que Él nos ayude a hacer las cosas bien, pero sobre todo, no olvidemos que el Evangelio es predicado y Jesucristo vino porque Él quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero que aún los que están llegando a la iglesia, al Señor, hay muchos que no han alcanzado, por la razón que sea, a crecer, a aprender, a conocer, a vivir para Dios. Muchos están atados, están encadenados, porque hay muchos que hay mucha fragilidad, mucha debilidad, mucho descuido, tantas cosas. Pero que la palabra del Señor habla que hay muchos que van a alcanzar una madurez, alabado sea el Señor. Hay muchos que alcanzan esa fortaleza espiritual, no por lo que ese hombre o por lo que esa mujer es, por lo que merece, porque ninguno de los seres humanos merecemos ni merecíamos nada. Solo por la gracia y la misericordia de Dios que nos ha amado y nos ha dado salvación. Pero en muchos han alcanzado y alcanzan ese crecimiento espiritual. Y alcanzan esa madurez y esas convicciones. Y gloria al Señor por eso. Pero eso no debe de permitir o producir en nosotros un espíritu de soberbia, de orgullo, de altivez. Eso no debe producir en ninguno de nosotros un espíritu de altanería, de autosuficiencia, de vanagloria, porque eso sería pecaminoso. Es uno de los peligros de aquel hombre, de aquella mujer que puede crecer, que puede ver la gloria de Dios, quien Dios usa, quien Dios se manifiesta, llámese creyente, llámese ministro, llámese concilio, llámese una misión, llámese pastor, evangelista, profeta, maestro, llámese como se llame. En fin de cuentas, eso le pertenece a Dios, le compete a Dios, y es Dios el que ha dado y ha prestado y ha depositado en muchas vasijas estos ministerios, estos dones, talentos, capacidades. ¡Qué bendición! Con el propósito, el único propósito de que la iglesia del Señor sea edificada a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la perfección, a un varón perfecto conforme a la fe y a la medida de Cristo. Ese es el propósito. Pero que debemos orarle a Dios que eso no vaya a producir en nosotros o en la iglesia del Señor soberbia, orgullo y todas estas cosas. Porque ahí ya el enemigo está dañando. Entonces es al punto que quiero llegar, y es lo que el apóstol Pablo se refiere. Ahora, él se considera, no es que él fuera vanaglorioso, ni se sintiera autosuficiente, porque por las cartas paulinas nosotros entendemos que el Espíritu de Dios le dio una maestría tremenda al apóstol Pablo, y fue un hombre muy equilibrado, muy cristocéntrico en todas las áreas, por lo que conocemos quién fue el apóstol Pablo a través de las Escrituras y lo que manifiesta la palabra del Señor. Sin embargo, él en el versículo 1, él dice, así que los que somos fuertes, él se coloca en el lugar, él era un apóstol, y le está hablando a los ministros y le está hablando a la iglesia en general. Así que los que somos fuertes, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar. Ahora, el apóstol Pablo está hablando de soportar. Los que somos fuertes, ¿qué está diciendo? Bueno, ya hay una fortaleza espiritual, ya hay una estabilidad, ya hay unas convicciones claras, ya se ha podido renunciar, ha habido una victoria allí está el Señor, allí habita el Espíritu Santo de Dios, allí hay un llamado de Dios, allí hay un propósito de Dios. Sencillamente eran siervos del Señor. Pero él está diciendo, hay que tener cuidado. Eso no quiere decir, porque no todos van a pensar como nosotros, es lo que Pablo está diciendo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los más débiles. Y dice, y no agradándonos a nosotros mismos. O sea,
Él está diciendo cómo se ha alcanzado un crecimiento, pero no toda en la iglesia y no todo en los ministros va a pasar lo mismo. Hay situaciones en la vida de las personas que no van a alcanzar ese crecimiento tan rápido. Hay muchos creyentes y habrá muchos creyentes y muchos cristianos que se verán como estancados y esterilizados. Ahora, no es el propósito de Dios, no es un conducto regular, es un conducto irregular, pero suceden por muchas situaciones. Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, tengamos cuidado, sepamos manejar esto. Mucho cuidado que no se nos suba a la cabeza el conocimiento, que no se nos suba a la cabeza la teología, que no se nos suba, que la gloria que podemos ver del Señor y las bendiciones del Señor se nos suba a la cabeza y nos convierta a nosotros en soberbios y altaneros y en personas egoístas. Entonces eso del apóstol Pablo llama a un equilibrio, a un control, a un dominio propio. Sencillamente le está diciendo a la iglesia, hay que tener sabiduría para manejar todo esto. Primero, porque esto no es de nosotros, esto es de Dios. Y segundo, porque nosotros todavía somos humanos y estamos en esta carne. Así que nosotros debemos de considerar las falencias, las insuficiencias, las situaciones de nuestros otros hermanos en Cristo, de la iglesia del Señor en general. Y por eso usted encuentra que él también dice en ese mismo versículo, debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, hay cosas que no nos van a gustar. Porque si hay algo en alguien que alcanza una madurez y que alcanza un conocimiento, es que puede entender. Tal vez ya pasó por allí. Y como entiende, es fácil mirar que lo que esta persona está diciendo o está haciendo es incorrecto, no está mal, no es correcto. Pero eso no puede llegar a un hombre, a un maestro, a alguien a cegarse, a estar ciego y a no ver que es una persona que está luchando, que también Dios se ha fijado en ella, que Dios se ha fijado en él, que quiere ir al cielo, pero que esa persona necesita ayuda y que lo que debemos es ayudarle. Así que entonces el apóstol Pablo está diciendo que hay que soportar. Lo que quiere decir es, en vez de usted abrir sus labios, en vez de enojarte con esa persona, o hablar mal de ella o de él, o despreciarle, porque no piensa lo mismo que tú, porque no habla como tú hablas, porque no se comporta como tú te comportas. Eso no quiere decir que Dios no tenga un propósito con él, con ella, y que Dios no tenga un llamado. Eso más bien significa que tú debes aprender a ser humilde y que debes aprender a ser sencillo, a humillarte a Dios y ponerte en el lugar de esa persona. Eso está hablando soportar, o sea, tenga paciencia. Espere que todo tiene su tiempo. Pero también dice lo siguiente, este mismo versículo. Dice, las flaquezas de los débiles. Y dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando el apóstol Pablo dice flaquezas, está hablando de cosas incorrectas, debilidades, pecaminosas, fragilidades, insuficiencias, cosas que no son correctas. Esas frases, esa palabra, ese comportamiento, esa actitud, esa vida, ¿por qué ese carácter tan mal formado? ¿Por qué no se ha dejado formar todavía por el Señor? ¿Por qué le ha costado tanto? Tampoco lo está justificando, pero lo que está diciendo es que como iglesia, como cristianos, debemos de nosotros manejar la parte que a nosotros nos corresponde. Lo que quiere decir, no es bueno ver esas cosas. Sería bueno que todos pudieran alcanzar el crecimiento, la madurez y que su vestimenta sin mancha y sin arruga. Qué bueno, pues es lo que dice la Biblia y es la iglesia que el Señor viene a buscar. Pero que sin embargo el apóstol Pablo es humilde y se pone en el lugar. Usted encuentra que en una ocasión dice, me he hecho a los judíos, a los griegos, en fin, a todos me he hecho de todo para ganar a muchos. Lo que está diciendo es que además de tener el Espíritu Santo y ser un hombre de Dios, era un hombre sensible, era un hombre humilde y se ponía en el lugar de esas personas, la formación que habían tenido, el lugar donde se habían levantado, las enseñanzas que ellos habían tenido y todas estas cosas. Como él fue un hombre muy versado,
como él fue un hombre que tenía un tremendo conocimiento y estuvo a los pies de gran Gamaliel, era un gran teólogo en cuanto a la ley, él se las conocía todas. ¿Para qué? Era un hombre que se notaba que había sido disciplinado antes de conocer a Dios. Y mucho más después de conocer a Jesús, este hombre se dedicó, por eso llegó a ser lo que fue, porque Dios lo llamó para ese ministerio específico de ser un maestro. No solamente el hombre llamado a los gentiles, sino para ser un maestro en la iglesia primitiva. Pero no solamente era un maestro en testimonio, y no era un maestro en conocimiento, en todas estas cosas. También entendía, porque aprendió a ponerse en el lugar de cada persona. Dios desea que cada uno de nosotros aprendamos a colocarnos en el lugar de cada persona. Y es cuando el apóstol Pablo les dice, y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, sencillamente lo que le está diciendo, la vida cristiana, el evangelio, el ministerio, la iglesia, no crea que es por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me parece, por lo que a mí me agrada, porque es mi punto de vista, porque yo entiendo así, porque así debe ser. Correcto, sí, tal vez sí es correcto, así debe ser, es como la Biblia lo enseña, que es el manual de Dios para nosotros, claro que sí, puntos correctos y todo como debe ser. Pero no todos van a entenderlo, ni todos van a lograrlo. Ni todos van a caminar tal vez al paso que Dios le ha llevado a usted, que le ha enseñado, que ha caminado. Pablo dice, no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, está diciendo, a mí me gustaría que todo fuera como me ha sucedido a mí. Que todos fueran maestros, que todos entendieran lo que es el amor, que todos entendieran lo que es la santidad, que todos entendieran lo que es la sana doctrina, que todos entendieran lo que es lo correcto, el crecimiento. De hecho, él escribe allí en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu e internamente, que es el primero que es el salvo, alma, sentimientos, emociones, todo debe ser controlado, llevado a la cruz, y cuerpo, el cuerpo también, el testimonio es completo. Pero ¿qué hacemos cuando muchas etapas en la vida del creyente, de la iglesia, de esa persona, no han podido suceder? Nos vamos a agradar a nosotros mismos y nos vamos a llenar de vanagloria diciendo que somos los únicos, que somos los mejores, que solo nuestro concilio, que solo nuestra misión, que solo esta iglesia, y vanagloria, y caer en el fariseísmo y una cantidad de cosas. El apóstol Pablo dice, imposible, no debe ser así. No es así. Y por eso dice, y no agradarnos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, está diciendo también, no es lo que usted quiere ni lo que usted dice, porque usted y yo no morimos por ninguno de ellos, ni pagamos el precio en la cruz del Calvario. Simplemente somos vasos y vasijas que Dios se ha fijado en nosotros y nos ha dado el privilegio y la bendición, y por su misericordia hemos alcanzado en la vida cristiana poder avanzar hasta aquí, que pudiéramos decir, como dijo Samuel en una ocasión, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, pero de ahí para allá le pertenece al Rey, le pertenece al Salvador, le pertenece al que murió en la cruz del Calvario, el que hace el llamado a cada persona. Pero recuerde, deja claro en Romanos 15:1, no agradarnos a nosotros mismos. Debemos agradar a Dios y decirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que guíe la iglesia, que nos dé sabiduría, y que Dios permita que la iglesia del Señor pueda alcanzar ese crecimiento y pueda alcanzar esa bendición y esa victoria. Quiero hacer una oración y aquí concluyo. Si hay algún amigo o alguien que está apartado del Señor, yo quiero guiarle a Cristo en esta hora con una oración en cualquier lugar del mundo. Padre, muchas gracias. Diga conmigo, gracias por tu palabra. Hoy decido entregar mi vida a ti. Hoy te pido perdón. Y hoy te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que tú me ayudes a obedecerte y a serte fiel. Y ayúdame también a entender tu palabra y a vivir conforme a ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad.